RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Hoy hablaremos del Season Greeting 2022 que este año está cargado de momentos Nanjing. Iniciamos con Namjoon pintando un diablo en su atuendo, pues el concepto de hoy es el de un villano. Mientras que podemos observar que Seokjin se encuentra justo a su lado. 바로 이제 빌런이기 때문에 바로 악마를. Pero en el proceso, nuestro precioso líder tiene un pequeño accidente y rápidamente escuchamos las burlas de Yoongi. Namjoon comenta: soy un científico loco, de esos que fabrican bombas que pueden destruir el mundo entero. Pero aclara que solo está bromeando. Y quizá no fabrique bombas, pero su sesión sin duda explotó el corazón de todo el fandom. También nos comentó que se siente orgulloso de verse exitoso en el campo de la ciencia y agradeció a Hyben por ayudarle a cumplir este sueño. Y creo que todas las ARMYs nos sentimos agradecidas también por verlo en este concepto que le queda a la perfección. Luego nos trasladamos al laboratorio de computación del genio hacker de las sombras, Jin. Entonces le preguntan: ¿eres bueno con la electrónica en la vida real? Y Seokjin responde: no soy bueno con ello, solo uso lo que ya se ha desarrollado. Seokjin comenta: estaba presionando botones al azar y apareció una ventana. Me sentí como un verdadero pirata informático. 게임할 때 원래 이렇게 누워가지고 그렇게 하는 건데 누워가지고 안녕하세요. Seokjin no será un ladrón informático, pero sin duda es un ladrón que roba los corazones de ARMY. Llega el turno de las fotos grupales y nuestro precioso Namjin se encuentra en su unidad con Cookie. Y como era de esperarse, no podían faltar unos pequeños golpes. Pero lo mejor, sin lugar a duda, es lo tremendamente visuales que son nuestros niños hermosos. Y nuestros corazones se aceleraron una vez más con una sesión grupal, cada uno en su concepto de villano. Y aunque nuestro precioso Namjin se encuentra de extremo a extremo en la sesión grupal, al terminar los vemos de inmediato uno al lado del otro. Hobby comenta: Jin-hyun es un hacker y por supuesto Namjoon no puede desaprovechar la oportunidad para colocar su mano en el hombro de Seokjin. 진영은 해커입니다. 근데 약간 Seokjin comienza a actuar como un hacker y Namjoon comenta: tendríamos que decir aquí viene el jugador, y empieza a imitar los movimientos de Seokjin. 위에 이쁘다 멘트. 딱 보니까 선수 입장 딱 해야 되는데 선수 입장 하면 선수 입장 내가 해줄 줄 알고 RM 씨는 뭔가요?
Ahora Hobby le consulta a Namjoon sobre su atuendo y este explica que es un científico loco que fabrica bombas locas. Y por favor presten atención de cómo lo observa Seokjin. 레드 닥터. 약간 미친 과학자인가요? 미친 폭탄을 만드는 의사입니다. 선수 입장. 우리 빛이. Entonces llega la sesión que por poco nos provoca un infarto a todas las nanjinistas. Nuestros niños hermosos dejan sus trajes de villanos para convertirse en estrellas de rock. Entonces el fotógrafo le dice a Namjoon: se ve bien cuando tienes tu brazo alrededor de Jin. Y Namjoon no duda ni un segundo en seguir la sugerencia. 혹시 팔 걸쳐 있고 막 약간 이런 거 좋아요. Seokjin actúa con naturalidad, pero se le escapa una pequeña sonrisa que Namjoon nota de inmediato, por lo que le comenta: no te rías, y el fotógrafo agrega: se ve genial. 예쁩니다. Los editores comentan: los chicos de la estrella del rock matan con sus imágenes, y no podría estar más de acuerdo. Seokjin comenta dirigiéndose a Namjoon: la sesión de fotos de la unidad finalmente ha terminado. Entonces Yoongi se aparta de ellos, pero Namjoon lo acerca nuevamente y comenta: no nos hemos unido así por un tiempo. 저희 유닛 촬영도 끝이 났죠? 오랜만에 붙는 유닛인데 Seokjin continúa dirigiéndose a Namjoon, ahora preguntándole: si fuéramos una banda de rock, Namjoon-shi, ¿qué elegirías tocar? A lo que Namjoon contesta: la batería. 밴드 하면은 남준 씨는 드럼 아닐까요? 드럼. Yoongi dice que él sería vocalista y Seokjin comenta una vez más dirigiéndose a Namjoon: pero por lo general el chico guapo toca la batería en una banda de rock. Y Namjoon pensativo consulta: ¿eso es así? Y por favor presten atención a esas miradas. 근데 원래 보통 보면 락 밴드에서 저 같은 꽃돌이가 드럼이에요. 그런가? Los chicos gritan juntos: rock and roll. Y aunque nos corten la escena, podemos apreciar la manera tan tierna con la que Namjoon observa a Seokjin. Rock and roll. Es el turno de la sesión de fotos grupal, luciendo como todas unas estrellas de rock, donde tuvimos una vez más a nuestro amado Namjin lado a lado. Seokjin nota que Namjoon tiene algo escrito en su rostro, por lo que consulta: ¿debería ponerme una pintura facial también? Pero Namjoon le dice que es demasiado tarde. Y Seokjin le pregunta: ¿qué dice? ¿Blanco? ¿Ligero? 너 하나 찍을까? 늦었어요. 너 뭐라고 나이스. Seokjin continúa mostrándose celoso por lo que dice: quiero conseguir una que diga Run Monster. Y mientras nos muestran el hermoso rostro de Namjoon, este comenta: dice Luz,
en realidad no significa mucho. 라이트라고 적혀져 있고 사실 별투는 없고요. 그냥. Entonces Namjoon explica, una luz atravesó la sala de maquillaje, así que elegí la palabra luz y de inmediato ríe tímidamente. 메이크업 하는데 빛이 비치더라고요. 그래서 그냥 라이트로 했습니다. En la siguiente sesión de fotos, Namjoon comenta, estamos asistiendo a una fiesta que es imposible en estos días. Es un concepto divertido, pero es una lástima que no podamos hacerlo en la vida real. Entonces Namjoon tiene un pequeño accidente en su sesión arrancando una hoja, que vuelve a colocar en su lugar mientras ríe un poco apenado. 컨셉이니까 재밌게 찍어보도록 하겠습니다. Llega el turno de Seokjin, que domina de inmediato la sesión, mostrando cómo luce un hombre mundialmente guapo. Entonces la hoja que Namjoon había arrancado accidentalmente busca venganza atacando a Seokjin. Pero eso no impide que nuestro Worldwide Handsome termine su sesión exitosamente. Por fin las 7 estrellas se han reunido. Y mientras Hobby se queja del clima, nuestro precioso Namjoon es captado platicando amenamente. 많이 들어줘. 자, 이제 갈게요. Y una vez más, Namjoon y Seokjin se encuentran uno al lado del otro, por lo que Namjoon no puede evitar colocar su mano en el hombro de Seokjin. Y además, ambos bailan divertidos. Llega una nueva sesión y ahora nuestro amado Namjoon se encuentra en su unidad con Tae y Yoongi. Y no sé ustedes, pero yo por poco muero al ver los gestos tan tiernos de Seokjin. Y en la sesión grupal nuevamente tenemos a nuestro precioso Namjoon lado a lado, demostrando una vez más lo tremendamente visuales que son. Y el comentario destacado del video anterior nos dice: espero tu video, son los mejores de análisis en español que hay. Gracias por tu duro trabajo. Supongo que ha de ser placentero tomando en cuenta a Nam y a Jin, quienes son la razón del video. No sé si sea el mejor, pero sí les aseguro que doy lo mejor de mí. Y por supuesto que es placentero hablar de nuestro hermoso Namjoon. Muchas gracias por tu comentario. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Namjoon. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.